¿Qué más? Muy bien, ¿y usted, señor William? Ah, bueno. Bueno, a ver cómo esto se puede hacer. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Buenas tardes, profe. Bien, ahí vamos. Buenas tardes, profe. ¿Cómo Buenas vamos? tardes, profe. Bien, bien. Listo. Sí, señor. Yo les envié ayer una invitación, pero igual ustedes tuvieron que esperar, ¿cierto? Hasta que yo los admitiera. Sí, señor, profe. Sí, señor, tuvimos que esperar un poquito. Listo, listo, vale. Igual les voy a dar la admisión de aquí en adelante. Lo que pasa es que cuando estuve utilizando Google Calendar, me dio solo un límite de invitaciones, así que solo le puedo enviar invitaciones a décimo A y a décimo B. Entonces, pues mucho mejor, ahí estoy revisando quién ingresa. ¿Quién será Adam Ferroso? Ese es Ferro, profe. Ok, Tomás Ferro. ok. Listo, ya casito. Bueno, Profe, para avisarle de una vez de que ya arreglaron lo de profe. martes de prueba. ¿ya lo arreglaron? Lo de Sí, señor, ya los... aparecen ahora sí los promedios en verde o en amarillo. Ah, bueno, perfecto. Sí, porque yo estuve revisando la plataforma y pues imagínese que eh, sí estaban algunos en rojo y necesito ver es el detalle de prueba porque en una pregunta de la prueba 5 en una pregunta todo el mundo la tuvo mal. Entonces sí se me hace bastante raro. Entonces voy a pedir el detalle de prueba para poder revisar cuál era la pregunta y poderla socializar con ustedes. ¿Vale? Sí, hoy tocaba hacer martes de prueba, pero no sé. Pues si tú ya hiciste el número 6 sí, pero si no, no. Para los que el día de hoy preguntaron que si tocaba hacer martes de prueba, tocaba hacerlo el Sí, 6. Los que ya lo hicieron, pues ya ya no tenían bien, que y los que hacerlo, ¿no? no, Tenían que hacer pues eso. tenían que hacerlo ya. Ok, perfecto. Listo, listo, Profe, listo. al fin lo fuimos a hacer. Qué milagro. Sí, por fin por este medio va a estar mucho mejor el asunto y pues con mayor seguridad y pues nada. Efectivamente sí empezaremos a trabajar esta plataforma. Yo les voy a tener que dar autorización para ingresar porque Google Calendar solo me dio la posibilidad de enviar pocas invitaciones, solo pude con décimo A y décimo B, entonces con ustedes sí tengo que darles ese ingreso uno por uno, pero pues igual no hay ningún inconveniente, con tal de que ingresen con el nombre y desde el correo que ustedes me dieron, no hay ningún inconveniente. Listo, entonces, ¿cómo se encuentran hoy? Profe, Cuénteme. o el martes de prueba es el que dice que revisa la prueba 5, ve la respuesta 5.
La prueba 5 es una de las preguntas que la mayoría la tuvo mal. La prueba 5, Sí. la última. Uy. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, señor profe. Ok. Sí. Listo, perfecto. Es que pensé que los había silenciado. Bueno, listo. Sí, es en la prueba 5 hay una de las preguntas del componente específico que la mayoría la tuvo mal. Estamos hablando casi como de, si no estoy mal, por ahí 30 de los 32 la tuvieron incorrecta. Entonces me preocupa que le estaban preguntando en esa pregunta. Entonces voy a pedirle el detalle de prueba para saber si se puede hacer una retroalimentación. Pues, Y profe, yo la verdad acá tengo ya el martes de prueba abierto y sí, ahí en el de las 5 que nos preguntan, las 5 preguntas, hay 3 cuantitativas y 2 específicas. Estas 2 específicas está la cuarta y la quinta, las 2 son de álgebra y cálculo. Sí, correcto. Entonces, cuando yo ingresé porque todo lo que ustedes me estaban comentando, pues yo estaba revisando si efectivamente todos tenían eso en cero, pero sí me preocupa específicamente esa pregunta. Ahora, la idea es que no, o sea, es importante realizarlo a conciencia y todo lo demás, pero tengan en cuenta que la nota que se sube para el martes de prueba no es sobre las preguntas específicas, sino las preguntas de tipo cuantitativo. ¿Listo? Entonces el ¿No era promedio... al revés? No, ¿En serio, profe? no. ¡Ah! Y yo asustándome. La nota que se sube al martes de prueba son las que hablan de la columna que dice cuantitativa. Sí, profe, acá hay unas que dice, no sé, 1, 2, 3, 4 y 5, matemática las 5. Y acá dice materia, primera razonamiento cuantitativo, segunda razonamiento cuantitativo, Sí, conocimientos específicos y conocimientos específicos. correcto. Entonces, Después dice competencia de interpretación, no, formulación, razonamiento de esa sí ya argumentación pueden cambiar. y ya después componentes, si es álgebra, cálculo, estadística, geometría o estadística. Correcto. Entonces O ahí sí ya aritmética. puede cambiar. En el detalle de prueba le dicen a usted en las primeras columnas si es de tipo cuantitativo o específico. La nota que se sube en martes de prueba es la cuantitativa, ¿sí? La específica, y pues siempre hemos tenido este dilema con los de décimo porque cuando se pasa de noveno a décimo pues la forma de evaluar cambia y pues solo se va a subir la parte cuantitativa, pero igual tienen que hacer las otras preguntas lo más a conciencia posible, porque ustedes saben que ese sí entra dentro del promedio del martes de prueba que publican como los mejores martes de prueba y todo lo demás, ahí sí ingresa. En la nota de matemáticas no. Profe, ¿y cuál es la diferencia entre las dos Lo que tipos pasa de es, preguntas? lo que pasa es que las preguntas de tipo específico hacen referencia a todas las temáticas que ustedes pues deberían estar viendo en décimo. Por eso es que una de las preguntas que les mostraron a ustedes hacía referencia a funciones trigonométricas, cuando ustedes todavía no han visto con detalle las funciones trigonométricas, ¿sí? Entonces, por eso es que hay unas preguntas que son específicas del ciclo, o sea, específicas de décimo y 11, y hay otras preguntas que son de tipo cuantitativo, que es sobre todo lo que usted ya debe manejar hasta décimo, ¿sí? O sea, le pueden preguntar geometría, áreas, estadística, todo ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, Profe, y otra preguntita. Sí, Matemáticas está dividida en específico y genérico, ¿cierto? específico y cuantitativo. Ok, pues ahí me aparece genérico. Espere, a ver, yo les comparto la pantalla. Voy a empezar a compartir pantalla y ustedes revisan lo que a mí me aparece, porque es que a mí me aparece desde el perfil del profesor, ¿cierto? O Segunda bueno, pregunta, profe. sí, Bueno, ya son como 5. El caso. ¿Desde qué martes de prueba se va a empezar a evaluar este nuevo sistema? O sea, desde que, si el periodo pasado es el primer ciclo, fueron los 5 primeros martes de prueba, aunque fueron de hecho los 2. ¿Este periodo van a evaluar cuarto, quinto y sexto en adelante? ¿O solo el sexto que ya es el ciclo 2? acuérdese que el martes de prueba que se va a subir, o sea, como nota, es acumulado. O sea que, por ejemplo, si ustedes en sus primeros, en las primeras 5 pruebas
tiene un acumulado de 4.5, pues su nota de martes de prueba es 4.5. Ahora, para el segundo periodo usted alcanzó a hacer, qué sé yo, otras 4 pruebas, entonces ya su acumulado ya no es 4.5 sino 4.3, pero acumulado de todas las 9 pruebas. Entonces su nota de martes de prueba es el acumulado, no es solo de las 4 que usted acabó de hacer, sino es el acumulado, para que tenga en cuenta. ¿Listo? Ah, ok, o sea que si yo, por ejemplo, me saco un ejemplo, 4, no sé, en español, digamos. Entonces, digamos que yo en el segundo ciclo me fue mejor, tuve 80, 100 y así. Sí, A mí me sube esa nota más o menos a 4.1, correcto. 4.2. Correcto. Ah, ok, gracias. Como también pasaría que descuide el martes de prueba, ¿no? Si usted descuida el martes de prueba, entonces todo el promedio le baja y efectivamente su nota pues va a empezar a bajar. ¿Listo? Bueno, entonces ahí como Listo. para que tengan en cuenta qué es lo que les estoy comentando. Y ahí ya estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Todo el mundo la puede ver ahí. Sí, señor. Listo. Entonces, Sí, señor. las primeras preguntas siempre son de matemáticas, las que se van a presentar digamos, en el detalle de prueba. Las primeras 5 hablan de la parte de matemáticas, pero si se dan cuenta dice materia, ¿cierto? Materia. En matemáticas ya para décimo y para 11 se hace una diferenciación entre razonamiento cuantitativo y conocimientos específicos. La nota que se le sube en el martes de prueba en la materia de matemáticas, o sea, en el gimnasio del lago, en, en los criterios de evaluación, es el promedio que usted obtenga de solo lo que es razonamiento cuantitativo. Lo que es conocimiento específico no se sube, ¿listo? No se sube. Entonces ahí hay varias cosas, ¿no? Pues de malas el que, por ejemplo, tiene muy buenos notas en conocimiento específico, pero malas notas en razonamiento cuantitativo, porque pues efectivamente lo que se sube es razonamiento cuantitativo, ¿sí? Y muy de buenas, pues el que tiene muy buenas notas en razonamiento cuantitativo y malas en conocimiento específico, porque efectivamente se le sube es solo razonamiento cuantitativo. Yo creo que con esta aclaración de aquí en adelante pues ustedes tendrán mucho más claro qué es lo que está pasando. Pero lo que sí no les puedo decir es que en las pruebas cuáles son de razonamiento cuantitativo y cuáles son de conocimiento específico. Ahí sí se mezclan, ¿listo? Se mezclan, entonces hay que tener mucho cuidado. Es para que tengan en cuenta, ¿listo? Bueno, entonces vamos a iniciar la clase de hoy. Bueno, no sin antes voy aquí a actualizar la base de datos de los correos. Aquí tengo el correo, el nuevo correo del señor León. No sé si lo alcancé a copiar. No, copié fue una imagen. Señor León, me hace un favor y me podría escribir nuevamente su correo acá en el chat para poderlo colocar. Creo que es León Juan Pablo 999, algo así, o Juan Pablo León 999. Sí, pero ya se lo pongo en el chat, profe. Listo, vale. Bien, Santiago Pinto sigue trabajando Hotmail, ¿sí? No hay ningún inconveniente. Sí, profe. Listo. Ya tengo actualizado el de Valeria Capador, el de Ana María, el de Mariana y el del señor Rojas. Ya tengo actualizado en un Gmail. Y me faltaría solo colocar el del señor León. Ok, entonces ya revisamos. Uy, hasta hora de llegar, hola. Señorita Durán, buenas tardes. Buenas tardes, profe, qué pena. Sí, muy tardecito. A la próxima tienes que llegar más tempranito, bueno. Listo. Entonces, esperemos que Google Calendar me deje enviar nuevamente las invitaciones para que todo el mundo pueda ingresar sin ninguna dificultad a la clase. Mientras tanto, pues van a tener que esperar a que yo les dé la autorización, así que me voy a dar cuenta a qué horas ingresan, si ingresan tarde y todo lo demás. Acuérdense que si yo voy embalado en la clase, yo no dejo entrar a nadie más. Entonces, para que ingresen exactamente entre las 2 y las 2:05, o entre los primeros 5 minutos de clase. ¿Listo?
Bueno, entonces lo que les estaba comentando es que ya vamos a iniciar nuestra clase. Uy, este es nuestro tablero de hoy. Ayer tuvimos unos momenticos de clase para poder empezar a revisar lo básico que debemos saber acerca de la matemática, acerca de la trigonometría para poderla estudiar, ¿no? Entonces hablamos de la clasificación de triángulos, ¿cierto? Hablamos de cómo se clasifican los triángulos según sus lados. Isósceles, equilátero y escaleno. Listo. ¿Cómo se clasifican los triángulos según sus ángulos? Acutángulo, obtusángulo y... Ay, no me acuerdo el otro. Rectángulo. Rectángulo. Y rectángulo, Esa ¿cierto? cosa. Perfecto, listo. Ahí está la clasificación: acutángulo, obtusángulo y rectángulo. Bien. ¿Qué dice el teorema fundamental del triángulo? ¿Qué dice? Que todos sus ángulos, Sí. al sumarlos da 180 grados. Sí, señor, correcto. Muy bien, señor Ruiz. Perfecto. Ahora, ¿qué nos dice la desigualdad triangular? Que la suma entre los catetos debe dar menos que el ángulo que el lado faltante, es decir, A más B debe ser menor que C. Mayor. B más C Mayor. debe ser mayor, perdón, Mayor. sí, mayor. Sí, mayor, ¿cierto? Mayor que los otros lados. Correcto. Entonces tiene que ser mayor, ¿vale? O sea, la suma de dos lados siempre tiene que ser mayor al tercero. Listo, perfecto. Y por último, ¿qué vimos? El pitagorazo. El Pitágoras, correcto. Entonces, acordarnos que el teorema de Pitágoras solo funciona o solo aplica para los triángulos rectángulos, ¿no? Profe, se le trabó la voz. Aló, aló, aló. ¿Me escuchan ahí? Aló. Sí, profe. Sí, Sí, profe. Todo Ok. Entonces, recordarles que el teorema de Pitágoras solo funciona para los triángulos rectángulos. ¿Listo? Solo para los triángulos rectángulos. Usted no puede aplicar teorema de Pitágoras para otro tipo de triángulos que no tenga un ángulo de 90. ¿Listo? Entonces, si no se ve de manera explícita el triángulo rectángulo, usted lo debe sacar. Usted lo debe sacar, usted lo debe trazar, y ahí a partir del trazo del triángulo rectángulo, pues ahí sí efectivamente usted empieza a aplicar la fórmula. Entonces, voy a colocar rápidamente el teorema de Pitágoras, ¿no? El teorema de Pitágoras. Entonces, Y, profe, creo que también vimos cómo es que se halla la hipotenusa y el cateto adyacente o opuesto. Por eso Pitágoras. correcto. Por eso. Listo. Sí, sí, efectivamente hablamos del teorema de Pitágoras y pues no sé si alcanzamos a hacer unos ejemplos, creo que no, sino simplemente solo lo enunciamos. No estoy seguro. Pero pues igual. No, profe, ejemplos no. Listo, entonces por eso es que esta clase va a estar encaminada a solo realizar ejercicios a partir del teorema de Pitágoras. Ojo que los ejercicios que vienen ahorita, pues vamos a iniciar desde los más sencillos hasta los más complejos, ¿sí? Porque ustedes ya han visto teorema de Pitágoras cuánto tiempo, ¿no? Entonces, vamos a empezar como a revisar la aplicación de este teorema con algo más de dificultad. Entonces, voy a dejarlo aquí enunciado y ya a partir de eso pues ustedes van a empezar a trabajar. Entonces habíamos dicho que se puede trabajar de dos maneras: por HC1 C2, ¿cierto? Como hipotenusa, cateto 1 y cateto 2, o también se puede trabajar, no sé, yo creo que sí les había comentado, con la notación del lado largo, se llama C, y los otros catetos se llaman A y B, ¿no? Entonces, Teach, sí, señor. ¿usted está grabando? ¿Cómo? ¿Está grabando? Es que me preguntaron en el chat. Ahí está. Lo que pasa es que yo utilizo un programa externo para grabar. Ah, listo. Listo. Gracias. Bueno, entonces, tenemos esas dos notaciones, ¿cierto? Entonces, a partir de cada una notación, entonces se puede postular el teorema de Pitágoras como se desee. Lo normal es que uno diga que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Eso es lo normal, ¿cierto? En la notación alterna, lo normal es que uno diga que c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado, ¿cierto? O sea, la hipotenusa es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Ahora, según lo que usted necesite,
Si usted quiere hallar la hipotenusa, entonces ya la fórmula despejada quedaría así, ¿cierto? Hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de cateto 1 más cateto 2, eso. Si usted quiere hallar un cateto, entonces es raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto que le dan, o si usted quiere hallar el otro cateto, entonces quedaría la hipotenusa al cuadrado menos el cateto que le dan. Tengan en cuenta que para la hipotenusa se suma y para los catetos se resta la hipotenusa menos el cateto que le den. ¿Listo? Y para la otra notación, entonces acuérdense, entonces si es solo la hipotenusa, entonces C es igual a cuadrado más b cuadrado raíz en eso. ¿Cómo queda la fórmula para encontrar un cateto acá con esta notación? C al cuadrado más B al cuadrado raíz cuadrada. Pero si es O más, sea, raíz cuadrada es C al cuadrado, menos menos B al eso, cuadrado. correcto, perfecto, porque estamos tratando de encontrar un cateto, ¿no? Listo. ¿Cómo queda la de B? Al cuadrado menos C al cuadrado. Ok, C al cuadrado menos A al cuadrado. Más porque es un cateto. tengan en cuenta que, vea, voy a tratar de colocarlo ahí. C es la hipotenusa, ¿cierto? C es la hipotenusa, entonces a la hipotenusa le restamos el cateto. Siempre, a la hipotenusa le restamos el cateto. Si ustedes colocan, de casualidad, no sé, si ustedes colocan cateto 1 menos la hipotenusa, esto al cuadrado, acuérdese que si usted lo está haciendo de manera correcta, lo de adentro le va a dar negativo. O sea que esto pertenecería a los complejos, por lo tanto no sería una respuesta real, ¿sí? Entonces, por eso es que es importante el orden, ¿vale? Por eso es que es importante el orden. Bueno, esto ya es como darle muchas vueltas al asunto porque ya lo habíamos visto ayer. Vamos a empezar a realizar ejercicios, ¿sí? Ejercicios. Los ejercicios que yo les había comentado ayer. Entonces, todo el mundo debe tener en este momento su módulo, ¿cierto? Y módulo, espero que este no es este, listo. Módulo de segundo periodo, página 29. Yo les había comentado que el ejercicio 9 y el ejercicio 10 son ejercicios que ya se van a calificar, o sea que en algún momento usted los va a tener que realizar en hojas y todo lo demás, ¿cierto? Vamos a escoger un ejercicio del 9 y un ejercicio del 10 para poderlos hacer acá en clase, ¿listo? Uno solo, ¿listo? Entonces, ¿cuál escogen del 9? F. ¿Cuál? F. El F, ok. Pregunta, ya se me adelantaron por ahí. El F, ¿es posible solucionarlo? Sí. Sí, sí, sí. Sí, Sí. sí. No, porque las potencias más cortas no, no. de los catetos. No, No se puede. no se puede. Uno por los catetos y dos porque aún así sí se pudiera. Da negativo adentro de la La raíz. negativa. Porque la hipotenusa es menor. Ok, correcto. Entonces, ese era el ejercicio que yo dejé ahí como de prueba. Porque si ustedes se dan cuenta, C es menor a los catetos y no puede pasar eso, ¿no? El cateto, la hipotenusa tiene que ser mayor a los catetos. Entonces, preciso ese ejercicio es el que tiene que colocarse como no se puede solucionar porque no es un triángulo real, ¿sí? No es un triángulo real o no es un triángulo construible, para que tengan en cuenta eso. ¿Listo? Entonces ya saben que el F no tiene esa respuesta. Escojan otro. El C. El C. Sí. Listo, el C. El C. Entonces vamos a coger el C. A ver. Bien. Entonces tengan en cuenta que el triángulo está relacionado. La forma de los lados, esperen a ver si está bien. Ah, no, tenemos que cambiar aquí el A y el B. Esperen un momentico. El A y el B, entonces vamos a cambiarlo. Es como para que haya coherencia, ¿no? Entonces, aquí el A y aquí el B. Bien, entonces,
Tenemos A y tenemos C, hay que hallar B. ¿Cómo queda la operación para hallar B? Directamente. Sería raíz de... Raíz de 57.1 al cuadrado menos 29,4 al cuadrado. 57,1 Esa al cosa. cuadrado menos 29,4 al cuadrado. Listo. Ya es solo revisar si ustedes utilizan bien o no la calculadora. ¿Cuánto queda eso? ¿Cuánto da eso? 48,94. 48,94. Bueno, les voy a contar qué había sucedido con otros décimos. Algunos me dijeron que no, que eso daba 800, menos 800, algo así. Algo, no me acuerdo muy bien. Y otro me dijo que no, que daba 1.7. ¿Sí? Entonces tener en cuenta lo siguiente. No, como estamos trabajando distancias, las distancias no pueden dar negativas. O sea que si en la calculadora le dio un negativo, ya revise qué fue lo que metió en la calculadora, porque efectivamente hay algo que debe estar mal. ¿Listo? Y lo otro, ¿será que existe un triángulo que mida un lado 29,4, 57,1 y el otro lado mida 1.7? ¿Será que es posible construir un triángulo con esas medidas? No, señor. No, No es posible. ¿Qué no se está cumpliendo? La segunda regla que nos dio, la de los lados tienen que ser mayores, la suma de los lados deben ser mayores al siguiente. Al siguiente. Desigualdad triangular, listo, acuérdense, desigualdad triangular. Si es 1.7, dése cuenta que 29,4 más 1.7 no es mayor a 57.1 ni a palo, ¿cierto? Entonces, como no es mayor, no se está cumpliendo, entonces usted tiene que decir, uy, mi madre, algo pasó y esto me quedó mal. Y hay que volver a revisar dentro de los cálculos qué fue lo que pasó. Para las personas que no tienen la calculadora que se deja maniobrar mejor, ustedes tendrían que colocar lo siguiente: raíz, abre paréntesis, 57,1 elevado al cuadrado menos 29,4 elevado al cuadrado, cierra paréntesis. Si usted no coloca los paréntesis, significa que la resta va por fuera de la raíz, y si se dan cuenta, la resta tiene que estar por dentro. Entonces esa sería Profe. la... ¿Sí? O sea que es diferente poner paréntesis 57,1 al cuadrado y cierro paréntesis y vuelvo a abrirlo bueno. y escribo. Ponle cuidado que aquí... Yo siempre hacía eso y por eso siempre daba mal. No, ponle cuidado que es que lo que tú estás diciendo está bien, mira. La vaina es que los paréntesis que yo puse al inicio tienen que estar. O sea, si tú quieres trabajar con doble paréntesis no pasa nada. Pero tiene que ir este también, mira. Tiene que ir este y este también. De las dos maneras es posible. ¿Listo? De las Listo, dos maneras es posible. Gracias. Listo. Bien. Entonces seguimos. Ya quedó solucionado, ¿no? Entonces la respuesta sería 48,94. ¿Esto cómo se llama? Estas unidades que son Milímetros. 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 milímetros, ¿no es así? Entonces, micrómetro. No, porque el micrómetro es una U con un palito ahí. Ah, cierto. Entonces, no sé, profe, no conozco esa unidad. metros. ¿Cómo, perdón? ¿M metros? No, No sé, profe. no es M metros. megámetro, Con macrómetro. ¿Cuánto? Ahí Megámetro. por ahí lo dijeron. ¿Cuál? megámetro, ¿Megámetro? Macrómetro. Macrómetro. Micrómetro. Mediámetro. Micro, no sé. Vamos a revisar. Kilómetro. Pues Macrómetro. revisemos. Si no sabemos, pues Ah, con revisa. macrómetro, ¿no? Macrómetro, ¿no? Oh, Vamos a Sí. colocar acá Megámetro. que son... ¿qué es Megámetro. megámetro? megámetro. No es milímetro. Hostia, profe, qué raro, ¿no? Milímetro, Sí, profe. profe, que es milímetro. Profe, ponga unidad, o yo qué sé. Ay, Sí, aquí profe, está. No, porque yo ya la acabé de colocar en así medio milímetro. Y es que M mayúscula con M chiquita es milímetro unidad. A mí me salió megámetro, Mega- pues Pues sí, ¿no? O sea, pues estamos buscando. Megámetro. Mm, Es que, profe, la Megámetro. primera letra, ya que es mayúscula, sí confunde mucho. sí, claro, no, sí, Sí, profe. si ambas son minúsculas, pues es milímetros, eso no hay ningún inconveniente, ¿cierto?
Sí, Me salió megámetro. vea, símbolo de megámetro, unidad de longitud que equivale a 1.000.000 de metros. Véalo, véalo, véalo. Ah, entonces sí existe. Sí existe, ¿listo? Entonces efectivamente es megámetro. Entonces 1.000.000 de metros, o sea 1.000 kilómetros, ¿no? 1.000 kilómetros. Lo que tiene de extensión Colombia más o menos. No, mentiras, Colombia debe tener un poquito más, como 1.500 metros de extensión. Listo. Entonces ahí como para que tengan en cuenta ese dato. Entonces aquí tendríamos 48.94 megámetros, ¿no? Megámetros. Bueno, ahora escojan un ejercicio del 10. Escojan uno, por favor. Escojamos, no sé, escojamos el C también, el C, el Bueno, C. el C también, ya que somos del C. El C Eso. siempre gana. ¿El C? El C. Siempre Sí, que profe, contar en la una, C, profe. el C, el Hay que C. ¿Cuánto mide la D? confiar siempre en la C. Ok. Aunque ese está sencillo. Bueno, no sé. Vamos a seguir. Ah, Entonces, dice... No, les voy a ayudar, vamos a hacer el D. Es que el C está muy sencillo. A ver. Este sí, digamos, es que el otro decía que cuánto mide la diagonal de un cuadrado de lado 1. Pues usted sabe que los catetos serían 1 y 1 y ya sería solo calcular la hipotenusa, ¿no? Está muy sencillo, pero este sí tiene un poquito más de connotación. A ver, ¿cuánto mide el lado de un cuadrado si su diagonal es igual a 9? ¿Cuánto mide el lado de un cuadrado si su diagonal es igual a 9? Entonces, todo lo que a usted se le muestre como enunciado y necesite hacer un bosquejo, hay que hacerlo, ¿sí? Hay que hacer un bosquejo para poder entender el ejercicio. Entonces, nos están hablando de un cuadrado, nos están hablando de su diagonal y nos están hablando de su lado. Por lo tanto, sí o sí hay que hacer un cuadrado. Entonces, yo voy a colocar acá un cuadradito. Listo. Entonces, aquí tenemos el cuadrado. Bien. Ya todo el mundo debe conocer qué es la diagonal de un cuadrado, ¿cierto? Entonces la diagonal de un cuadrado es una línea que va de vértice a vértice opuesto, ¿cierto? Bien, ¿qué nos dicen? Que esa diagonal mide 9 centímetros. Y la pregunta es ¿cuánto mide el lado de un cuadrado? ¿Cierto? ¿Por qué hablan de un lado? Pues porque los lados todos tienen que medir lo mismo, ¿no? Entonces por aquí tiene que medir L, por acá L, por acá L y por acá también L, ¿cierto? Por todos lados tienen que medir lo mismo. Bien, la pregunta es ¿cuánto vale L? ¿Sí? ¿Cuánto vale L? Entonces, acabo de hacer algo que usted tiene que empezar a aprender, ¿no? Y a realizar, que es hacer el bosquejo a partir del enunciado, ¿cierto? Hacer el bosquejo a partir del enunciado. Entonces, acuérdense que el propósito de hoy es aplicar el teorema de Pitágoras, aplicar el teorema de Pitágoras para la solución de ejercicios. Entonces, ¿cómo podríamos solucionar este ejercicio? A ver, cuénteme. Con razones trigonométricas, porque en sí no tiene, o sea, para hacer el Pitágoras toca tener dos variables. sí, profe. Razones trigonométricas. Entonces, hagan de cuenta que todavía no podemos tocar eso. Este ejercicio se puede hacer a punta de Pitágoras. ¿En verdad? Sí. Entonces ahí Pues la única es convertir una variable, convertir la ecuación del teorema. eso. Yo lo veo como x al cuadrado menos x al cuadrado, ¿no? Más x al cuadrado. Ok. Algo así, ¿no? Hay ideas, o sea, están las ideas. Lo que pasa es que si usted lo quiere trabajar con X, no hay ningún problema. O sea, el L es el mismo X. Trabajar con L o trabajar con X posiblemente es lo mismo, ¿no? Posiblemente es lo mismo, porque es una incógnita, ¿sí? La incógnita es L o la incógnita es X. Ahí vamos bien. Por ahí escuché que toca implementar el teorema de Pitágoras, o sea que saquemos la ecuación de hacer el Pitágoras a ver qué sale. Efectivamente toca revisar eso, a ver qué es lo que sale, ¿cierto? Saber qué es lo que sale. Entonces, sí, hay que hacer eso. Yo estoy un poquito como dudoso en varias cosas. Si dudaron bastante en esto, necesito saber si saben esto. A ver, ¿cuál es la fórmula para hallar el área de un cuadrado?
Lado por lado. Lado por lado. ¿Y eso abreviado cómo quedaría? Lado al cuadrado. Lado O al x al cuadrado. Lado al cuadrado o x al cuadrado, si en dado caso está trabajando x. Muy bien. ¿Cómo se halla el perímetro? Lado por lado por lado. Ah, no, mentiras. La suma de los lados. La suma de los lados, ¿cuánto es eso? L elevado a las 4. ¿Seguro? No, La no, suma 4L. 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 4L, correcto, porque sería lado más lado más lado más lado, o sea, sería sumar 4 veces L, o sea, 4L. ¿Listo? Ese sería el perímetro. Ok, entonces tengan en cuenta eso. Hay como también como datos importantes. Bien, entonces hay que aplicar el teorema de Pitágoras para saber qué es lo que nos sale, ¿cierto? Lo normal es que uno aplique esta parte. Lo normal es que uno aplique esta parte. ¿Listo? Esa parte. Entonces, ¿cómo se aplica esa parte? Vean. Esperen un momentico. Creo que esto tiene la opción, ¿no? Ya todo el mundo... Desactiven el micrófono, es que no sé cómo... Si quieren hablar pues lo activan, ¿no? Pero ahorita desactívenlo. Bueno, entonces se aplica la parte en donde está la hipotenusa al cuadrado igualado a los catetos al cuadrado. ¿Quién podría decirme cómo queda la fórmula acá? Si es que ya identificaron el triángulo rectángulo, ¿no? Porque aquí se genera un triángulo rectángulo, vea. Pues hay dos incógnitas, ¿no? Entonces no se podría y tocaría con razones trigonométricas. Ok, ¿cuál es una incógnita? X. O sea, No, porque es la misma incógnita. O sea, son distintos catetos, pero en sí miden lo mismo, o sea, es la misma incógnita. O sea, si sacamos una parte, pues sacamos la otra y ya. Sí, Es multiplicarlo por dos. La otra, o sea, no hay dos incógnitas, hay una, así que sí es posible hacerlo. Por eso, pero entonces necesito que me digan una ecuación que sale de ahí. Una ecuación, una igualdad. Aplicando el teorema de Pitágoras, ¿usted qué podría decir? Yo creo que no estoy preguntando nada del otro mundo, en serio. Si este es el triángulo rectángulo que estamos trabajando y le digo que aplique esta fórmula, ¿cómo queda la fórmula? Lado es igual a raíz cuadrada de área al cuadrado más perímetro. Uy, no, eso está por otro lado. Vea. Profe, se Sí. me acaba de ocurrir lo de la raíz no va a ser 0. O sea, si los lados son iguales, pues la resta de los dos lados va a dar 0, ¿no? Ok, si se restan, ¿no? Pero es que estos dos lados son los catetos. Y cuando son los catetos, ¿qué hay que hacer? Profe, pero, pues en este caso se podría, no sé, si la raíz, si para hallar la hipotenusa escoger los dos catetos y elevarlos al cuadrado y sumarlos, Sí. debe ser un número que al cuadrado debe dar 9. Hasta ahí todo bien. copiar la fórmula en general y despejarla, ¿no? Pues como son las mismas. Sí, correcto. Uy. ¿Cuál es esa ecuación? ¿No sería 9 es igual a raíz del lado al Igual cuadrado a menos raíz. cuadrado? Muchas gracias. Cuadrado. Muchas gracias. Cierto que no les estaba pidiendo nada más. Vea, la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Era aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Sí o no? Sí. Era aplicar. Listo. Ok. Entonces, aquí es donde vamos a empezar a revisar si se puede o no se puede despejar L. Porque ustedes dicen, no, es que hay dos incógnitas, pero no, es que solo hay una. L. ¿Sí? Entonces revisemos Sí, si se puede cancelar o no se puede cancelar, o si se puede despejar o no. ¿Cuánto da L cuadrado más L cuadrado? L. No. ¿Cuánto da una manzana más otra manzana? 9 al cuadrado, 9 al cuadrado, profe, 9 al cuadrado. ¿Cuánto? L, 9 al cuadrado. 2L cuadrado. 2L cuadrado. A la 4. 2L a la 4. No. No, mentira, no. 2L cuadrado, ¿listo? Porque una L cuadrado más otra L al cuadrado pues son 2L cuadrado, ¿listo? Y lo que por ahí me comentaban que el 9 iba al cuadrado, pues dependiendo, si ustedes ya colocaron la raíz al otro lado, el 9 no va con el cuadrado, ¿listo? El 9 no va con el cuadrado. Bien, llegamos acá, a los trompicones, pero llegamos ahí, ¿no? La hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado.
Nos dimos cuenta que L cuadrado más L cuadrado son 2 veces L cuadrado. Ahora, ¿cómo hacemos para despejar L? ¿Qué quitamos primero? Se quita la raíz con la potencia, ¿no? Se despeja. Se quita la raíz con la potencia. Ok, voy a seguir ese paso, pero hay que tener mucho cuidado con lo siguiente. Si usted va a cancelar la raíz con este cuadrado, se podría siempre y cuando usted se dé cuenta que aquí se está multiplicando, por lo tanto quedaría algo así, vean. Quedaría algo así como 9 igual a la raíz de 2 por la raíz de L cuadrado, antes de cancelarla. Es decir, estamos distribuyendo la raíz a cada uno de los factores, al 2 y al L cuadrado. La distribuimos. ¿Por qué se puede hacer eso? Porque se está multiplicando, ¿listo? O sea, si por ejemplo acá se estuviera sumando, olvídese de hacer eso porque eso no se puede realizar, solo cuando se están multiplicando. Entonces, tenemos la multiplicación, entonces es la raíz de la multiplicación de las raíces. Y efectivamente acá se puede hacer lo que usted acaba de comentar, se cancela la raíz con el cuadrado. O sea que hasta el momento tendríamos 9 igual a la raíz de 2 por L, ¿sí o no? ¿Y cómo hacemos ahora sí para quitar esa L? Para quitarnos, sino para dejarla sola. Podemos hacer el cuadrado del otro lado. La raíz a dividir. Pasa la raíz a dividir, correcto. Potencia. Pasa la raíz a dividir, ¿por qué? Aquí porque está multiplicando. Está multiplicando a la L, entonces pasa a dividir. Efectivamente. Y ya, ¿cuánto vale eso? 9 sobre raíz de 2, porque acabaron de encontrar L, vea. 6,3. 6,36 si no estoy mal. Y ya vea, vea que efectivamente se podía solucionar sin razones trigonométricas. Ahora, profe, ¿sí? O sea que con el de arriba que era 1, simplemente sería 1 sobre raíz cuadrada de 2. ¿A dónde? No, o sea, eso es más fácil, porque le están pidiendo nomás la hipotenusa y usted ya tiene los catetos. ¿En este de acá, en este ejercicio? Ah, no, en este ejercicio era sencillo porque le dan dos datos. Le dan dos datos, el tercero sale rápido. Aquí, digamos que en una primera instancia usted pensaría, no, es que solo me dieron un dato, me falta sacar dos datos. Pero es que si usted encuentra uno, encuentra el otro. Por lo tanto tenía... Profe, sí, es que me refiero al C del Mecle, o sea, del punto 10. Pero no, deje así. Ok, del C del Mecle. Pues ese sí lo tienen que hacer ustedes. Sí, en el anterior, en ese sí, lo que les decía, pues es un cuadrado de lado 1. Hallar la diagonal, pues es nomás hacer un pitagorazo ahí sencillo, ¿no? Entonces por eso es que era mejor hacer eso. Bueno, pregunta, ¿se entendió o no se entendió el ejercicio? ¿Sí se entendió? Sí, profe. Listo. ¿Qué le falta a esta respuesta? Decir que los catetos equivalían a 6,36. Aparte de eso, la unidad. Las unidades. Centímetros. ¿Listo? Centímetros. Entonces ya podríamos decir que el lado del cuadrado mide aproximadamente 6,36, o se puede decir que mide 9 sobre raíz de 2 centímetros. Listo, directamente. Bueno, vamos a seguir con el siguiente ejercicio. Voy a colocar aquí 3 ejercicios que son bastante sencillos para ustedes, porque son cuestiones que usted ya maneja. Voy a colocar un ejercicio, voy a colocar por acá 2 ejercicios y este otro ejercicio, aunque manejémoslo así, acá. Bien, tenemos 3 ejercicios en donde no hay enunciados, o sea, no se sabe qué hallar, pero se puede saber más o menos qué es lo que se está pidiendo, ¿no? Entonces vamos a iniciar con este. A ver, ¿qué estarían pidiendo o cómo sería el enunciado de este ejercicio?
Un árbol produce una sombra de 2,5 metros y un árbol posee una sombra de 2,5 metros. Sí, ahí vamos bien. Calcule la altura. Calcule la altura de quién. Si la distancia, calcule la altura del pino del árbol si la distancia entre la punta de la copa y la punta de la sombra es de 4 metros. Perfecto, eso es. ¿Listo? Entonces hay que discernir todo lo que está pasando en una gráfica, ¿sí? Pasar tanto del enunciado como de la gráfica o de la gráfica al enunciado. Entender qué es lo que está pasando. Porque los ejercicios pueden salir como enunciados o pueden salir como gráficas. Entonces hay que entender. ¿Listo? Hay que entender lo que están pidiendo. Efectivamente, ese sería el enunciado exacto, ¿cierto? Un árbol proyecta una sombra de 2,5 metros. Calcule la altura del árbol y la distancia entre la punta o la copa del árbol a la punta de la sombra es de 4 metros. Efectivamente ese era el enunciado. Muy bien. Entonces, las variables, las letras son para utilizarlas. Si la idea es hallar la altura del árbol, es independiente de utilizar la letra que usted necesite. Si no sale letra, ¿no? O sea que usted puede utilizar A de altura o H de altura en inglés o X o lo que usted quiera, ¿sí? Lo que usted desee. Entonces, a mí me gusta trabajar X porque es una incógnita, ¿cierto? Porque es una incógnita. Entonces, ¿quién podría decirme rápidamente cómo queda la operación para hallar X? X es igual a raíz cuadrada de 4 a la 2 menos 2.5 a la 2. Perfecto. Y eso ¿listo? es igual a 3,122. 3,1. 122, 3,1, 3,2. 3,1 metros. Como quieran. ¿Listo? Entonces, pónganle cuidado. Efectivamente, se aplica la fórmula de esa manera porque le dan a usted la hipotenusa y uno de los catetos. Entonces sería la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto que le dan al cuadrado. Y eso al aproximarlo, estos serían solo soluciones aproximadas. Entonces cuando usted trate de dar un resultado, diga que aproximadamente la altura del árbol es tanto. ¿Sí? Si usted me ¿Se dice, puede colocar en raíz? sí, pues si en dado caso la raíz adentro da un número... 9,75. ¿Da raíz de 9,75? Sí, señor. Ok. Eso es medio eso. Listo. Medio. No, sí, también se puede trabajar así o se puede trabajar de esta manera. Vean, a lo que yo voy es lo siguiente. Si usted no trabaja la raíz y trabaja los decimales, usted debe entender que es una respuesta aproximada, ¿sí? Yo le voy a valer cualquiera de estas opciones. Yo le voy a valer que le dé 3 decimales, que le dé solo un decimal o que le dé 2 decimales. Lo que prácticamente sí es muy difícil de aceptar es que solo me dé que diga 3, ¿cierto? 3 metros. Porque ahí sí ya hay una gran diferencia. De 3 metros a 3,12 metros hay 12 centímetros de diferencia, ¿sí? Entonces ahí sí tendría que decirles que necesito un poco más de aproximación. Entonces, profe, aproximadamente es... ¿se le coloca aproximadamente el decimal y a la raíz o solo a los decimales? a los decimales, porque ustedes saben que el decimal de una raíz que no es exacta es infinito periódico, infinito no periódico. Por eso es que hay que colocar que es aproximadamente tal. Pero si usted no coloca el aproximado, pues tranquilo, igual hay que tenerlo en la cabeza, que no es un resultado exacto, sino es un resultado aproximado. Y sí, efectivamente, todo tendría que ir en metros, ¿no? Metros. ¿Guarda coherencia o no guarda coherencia el resultado con la gráfica? Sí, ¿cierto? Sí, señor. La suma de todos da mayor al otro. La suma de 2 siempre da mayor al otro, perfecto. Y no traspasa la medida de la hipotenusa, ¿no? Porque la hipotenusa tiene que ser mayor. Entonces efectivamente nos quedó bien. Ahí es donde usted empieza a tomar confianza de sus propios procedimientos y sabe si está bien o está mal el ejercicio, perdón. Listo. Vamos con el siguiente. Voy a colocar aquí otras cositas ahí como para que se entienda. Digamos que esto es mar. Que esto es mar y que por acá hay un barquito. ¿Listo? ¿Quién podría decirme qué es lo que dice ese enunciado? Sabiendo la altura, sabiendo que un faro mide 16 metros de alto, ¿sí? y posee una distancia de 63 metros hasta un barco,
¿cuál podría ser, no sé, la sombra proyectada desde la punta hasta el barco o la iluminación? Tal Correcto, vez. correcto. ¿Qué proyecta un faro? ¿Qué proyecta? Luz, ¿cierto? Luz. ¿Cierto? Luz. Entonces estaríamos hablando de la distancia que recorre la luz del faro al barco, ¿no? Podríamos hablar de algo así, ¿cierto? Bien, efectivamente. Bueno, entonces des en cuenta que en este ejercicio ya nos definen quién es la incógnita, H. No vaya a colocar que es que la incógnita es X o no, que la incógnita es A, porque es que aquí ya le están definiendo cuál es la incógnita, H. Entonces, como le dicen que es H, pues trabaje con H. ¿Quién me podría decir cuál sería la fórmula para hallar H? Yo. Pues yo, H H es igual a... raíz. Diga su nombre y lo dejo hablar. A ver. Robles. Robles, a ver, ¿cuál es la fórmula? H es igual a raíz Sí, 16 al cuadrado más 63 al cuadrado. listo. No hay pierde, ¿cierto? Porque le están dando los dos catetos, hay que hallar la hipotenusa. Perfecto. ¿Cuánto da eso? 65 65 metros. 65 metros. 65 metros, perfecto. Entonces ya tendrían la distancia entre la punta del faro al barco, ¿no? 65 metros. Y es coherente el resultado, ¿no? Porque la hipotenusa tiene que dar mayor a los otros dos y la suma de dos lados siempre tiene que dar mayor al tercero. O sea que efectivamente nos quedó bien el ejercicio. Listo. Vamos con este. Ojo porque aquí todavía no hay enunciado. Yo lo voy a colocar. Voy a colocar enunciado, la pregunta. La pregunta es: calcule el área de la figura. Calcule el área de la figura. ¿Listo? Entonces, antes de iniciar a hacer cálculos y procedimientos y demás, ¿quién podría darme una idea de cómo calcular el área de la figura? Primero, Hallando. y después lo del triángulo y se suman al final. Sí, señor. No. Sí, pues sí, lo primero. Por ahí lo escuché. ¿Quién fue la primera persona que habló por ahí? Cristian. Pero se saca el área del cuadrado y después del triángulo y se suman al final. Correcto. Eso no es un cuadrado, eso es un rectángulo. Sí, Es correcto. Sí, es un rectángulo. Pero esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Entonces, la estrategia inicial sería hallar el área del rectángulo, ¿cierto? Luego hallar el área del triángulo y finalmente sumarlas, ¿no? Esa sería la estrategia, ¿no? Entonces el área total es igual al área del rectángulo más el área del triángulo, ¿cierto? El área del rectángulo más el área del triángulo. Bien, entonces, a ver, ya que digamos que están ahí atentos, ¿cuál es el área del rectángulo? 10. Base por altura. Creo que es bueno. 3 por 4. La fórmula es base por altura y es 4 por 3 y es 12. La fórmula para hallar el área de un rectángulo es base por altura, correcto. Entonces des en cuenta que la base mide lo mismo que la base superior, ¿no? Porque es un rectángulo, así que tiene que medir exactamente lo mismo, sería 4 por la altura que es 3. O sea que efectivamente esto mide 12 metros. Profe, creo que está tapando el micro. Ay. ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí. Ah, ok. Listo. Espere que es que me acabo de comprar un micrófono. Ahí me escuchan bien, ¿sí? Sí, señor. Sí. Y si hago esto, ¿se escucha más o se escucha menos? O lo mismo. Menos y cortado. Igual. Lo escucho igual. Ok. Ah, no, ya no. ¿Ahí Ya me no, ya escuchan? no. ¿Ahí me escuchan o no? No tanto. A ver, ¿qué será? Como al principio. Listo. Entonces, a ver, yo creo que por ahí va a quedar mejor. Profe, Entonces, es que creo que también hay alguien que tiene el micrófono prendido, además de yo, ¿no? ok. Toca revisar. Bueno, venga, me ayudan ustedes que ustedes deben saber. Debe haber aquí una opción para poder silenciar a la gente, ¿no? ¿O no? Sí, profe. Es Erwin. Vaya al perfil de Erwin, profe, búsquelo en participantes. No, pero... Y lo elimina. Espere
Voy a ver cómo es que... Por eso, profe, vaya al menú de participantes y Menú de dice, o mire, póngame a mí, que me Entonces- tiene ahí cerquita. Bueno, ya que. Y va y dele clic al que tiene el micrófono prendido. Ah, ok. Pero creo que las Y ahí personas aparece, que... mire, a mí que me tiene ahí cerquita. Bórrelo, profe, O a bórrelo. Santiago, o el que sea. Ah, o sea que ahorita ya solo son ustedes dos. Listo. Entonces ya... Bueno, Lo profesor. seguimos. Entonces, efectivamente, para sacar el área del rectángulo es base por altura y sería 12. Ahora sí, alguno que me diga en qué unidades queda eso. Centímetros. ¿Seguros? Centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados, ¿cierto? Porque es un área. Listo. Bien, ahora, ¿cómo hacemos para hallar el área de este triángulo? Base por altura sobre 2. Base por altura dividido en 2. Base por altura dividido en 2. Perfecto. Pero si se dan cuenta, acá, la base por altura dividido en 2, la base no la tenemos. ¿La altura cuánto sería? 3. La base. 3. La altura sería 3 centímetros, perfecto. Porque se proyecta, ¿no? Este lado tiene que medir exactamente lo mismo que este. Listo. Sí, profe. ¿Y la base? Profe, ¿eso no puede ser algo de interpretación? Fácil, profe. Así la interpretación Espera que... ¿Serían cuántos centímetros? Sería 3 o no. Espérame, Y si hablaban uno a la vez. Señor Peña, cuénteme, ¿qué era lo que estaba comentando? Que en ese ejercicio base de altura no tienen importancia porque depende de interpretación. Ok, o sea que ¿cuál es la respuesta? Base puede ser 3 o puede ser 4. Puede ser 3 o puede ser 4. ¿Y cómo salimos de la duda? Haciendo lo de Pitágoras, profe. Entonces, es para hacer la fórmula sería raíz 5 al cuadrada de 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado, eso da 4, profe. Correcto. Entonces, para poder sacar este x que se habla ahí, se aplica Pitágoras, ¿cierto? Entonces sería la hipotenusa al cuadrado, que es 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado, efectivamente. ¿Y cuánto nos da eso? 4. Pero entonces, Raíz de 16. Raíz de 16. Y la raíz de 16 es 4. 4 centímetros es la base, ¿no? O sea que ahora sí directamente podríamos hallar esto. ¿Cuánto da el área de ese triángulo? 6. Pues, Es 4 por lo de 3 las sobre 2. fechas, Eso da 12 sí, medios. las fechas, Se los simplifica correos, 6 sobre revisar 1 las y da escrituras, 6 centímetros todo cuadrados. Listo, entonces ya podríamos tener el resultado completo. El área total La área es total es igual a 18 centímetros listo. cuadrados. 18 centímetros cuadrados, perfecto. Entonces tengan en cuenta todo lo que se hizo. O sea, para algunos pensarán que vamos lento, para otros es muy importante tener en cuenta qué fue lo que se hizo, ¿sí? Entonces, como estamos tratando de aplicar el teorema de Pitágoras, acordémonos que se aplica solo para triángulos rectángulos. Necesitábamos este pedazo porque es la base del triángulo, ¿no? Entonces la base del triángulo, entonces si necesitamos este pedazo sería la hipotenusa al cuadrado menos el cateto que nos dan al cuadrado, eso en raíz. Y ya con eso podríamos obtener el área del triángulo, que es 4, que es la base, por 3, que es la altura, dividido en 2, que es 6. Ahora, 6 centímetros cuadrados. Al sumarlo con lo que ya habíamos encontrado, vea, al sumarlo nos tiene que dar efectivamente 18 centímetros cuadrados, que es el área total de esa figura. Listo, espero que vayamos bien, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. Vamos bien, ¿no? Entonces, vamos a realizar otro ejercicio. Bien, vamos a coger este ejercicio de acá. Bueno, entonces me toca trastear esta vaina, hacer este ejercicio. Listo, entonces ese es el siguiente ejercicio. A ver, dice, en la figura
Se muestra una escalera que está apoyada hacia una pared. Se pide calcular el perímetro del triángulo rectángulo que se forma. Entonces, cuando usted revisa tanto el enunciado como la gráfica, debe empezar a discernir o a identificar qué es lo que le dan y qué es lo que le falta. ¿Cuál es el único dato que realmente le dan? La hipotenusa que da la escalera. La hipotenusa, ¿cierto? Es lo único que le dan, que mide 6 metros, ¿no? Bien, ahora para poder hallar el perímetro, que es la suma de todos los lados, sí o sí debo hallar algo antes. O sea que, ¿cuál sería la incógnita? Solo es hallar el A. Es correcto, sí señor. Solo es hallar el A. Todo se resume a hallar el A. Y cuando usted ya tenga el A, pues ya prácticamente puede sacar el perímetro. Porque el perímetro es la suma de todos los lados. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, ¿me van a volver a decir que hay dos incógnitas? No, ya se podía No, señor. Ahí ya se sabe. Ok, entonces ya se aprendió algo, ¿cierto? Ahí ya aprendimos algo. Efectivamente aquí ya no hay dos incógnitas, hay una sola. Si usted encuentra un A, entonces efectivamente encuentra al otro lado. Entonces, ¿cómo tendríamos que iniciar el ejercicio? Diciendo que el cateto 6 es igual a la raíz cuadrada del A cuadrado más A al cuadrado. Ok, voy a ver si escuché bien. A al cuadrado más 2A al cuadrado. ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Pues algo falta ahí, porque si lo dejamos así está mal. Algo falta. ¿Qué sería? Algo faltaría. ¿Qué le falta, profe? ¿Qué le falta? Paréntesis. El paréntesis. El paréntesis, pero de este término, vean. De este término. ¿Por qué? Porque si usted lo deja sin paréntesis, entonces significa que el cuadrado es solo del A. Y cuando usted eleva, va a elevar todo el lado. ¿Sí o no? Usted eleva todo el lado. Por lo tanto, 2A tiene que estar dentro de paréntesis elevado al cuadrado. Entonces es muy importante que esté ese paréntesis. Ok, ya tenemos la ecuación, vea. Lo importante es sacar una ecuación y a partir de esa ecuación tratar de despejar la variable. ¿Listo? Entonces, vamos a utilizar el álgebra que usted ya conoce. A cuadrado es A cuadrado. 2A al cuadrado, ¿cuánto es? 4. 4A. 4A. ¿4A qué? Al cuadrado. 4 al cuadrado, ¿cierto? Vean, 2A elevado al cuadrado es igual a 4A al cuadrado, porque el cuadrado es tanto del 2 como del A, ¿sí? Tanto del 2 como del A, entonces ya quedaría 4A cuadrado. Listo, seguimos. ¿Qué se haría adentro? Una suma de Catalina, álgebra. 5A2. 5A al cuadrado. 5 al cuadrado, perfecto. Vea que lo que usted observaba como dos variables ahora quedó una sola. ¿Sí se da cuenta? ¿Por qué? Porque estamos implementando, estamos ayudándonos de los términos semejantes. De los términos semejantes. Por eso es que este ejercicio se puede realizar. Bien. Despejará. A ver. Despejará, señores y señoritas Se de pueden eso. cancelar la raíz y el cuadrado, ¿no, profe? La raíz, ¿no? Ok, pero Distribuimos la raíz a 5 se distribuye. y Correcto. a- al cuadrado. Se distribuye, exactamente. Primero hay que distribuir, ¿no? Para poder ahí sí hablar de una cancelación. Efectivamente, se distribuye y se cancela. O sea que tendríamos por el momento que 6 es igual a la raíz de 5 por A. Y finalmente, Pasamos la raíz de 5 a dividir. O pues 6 sobre raíz de 5. listo. Vea, acabamos de encontrar A. ¿Sí? Acabamos de encontrar A. ¿Cuánto les da eso aproximadamente? 2.68. No escuché bien, ¿68? Sí, señor, metros. 2.68 metros. Perfecto, metros, muy bien. Listo. Entonces ya encontramos A, vea. O sea que si ya tenemos A,
perfectamente podríamos encontrar el perímetro. ¿Listo? El perímetro. ¿Quién podría decirme cuánto vale el perímetro? 14,04. 14,0 ¿qué? No, espere. Acá un momentico, pero es que un cateto acá está diciendo que se multiplica A por el doble, o sea, la pared donde está reposada la escalera está, ahí debe venir el doble del piso. Correcto. Entonces por eso digo que es 14,0, no es 5, yo no sé cuánto. Por eso, ¿cuánto vale el perímetro? 14, ¿qué? 0,4. 14,04. Listo. 0,4. 0,4. Ya les muestro porque si efectivamente está la respuesta. Vean, el perímetro es la suma de todos los lados, ¿no? Entonces sería 6 más 2 veces A más A. Y el A usted lo puede cambiar por lo que usted ya encontró, ¿cierto? Entonces sería 6 más 2 veces A, o sea, 2 por, puede colocar 2,68 si quiere, o 6 sobre raíz de 5, ¿cierto? Más A, o sea, más 6 raíz sobre raíz de 5, y esto le tiene que dar aproximadamente 14,04. ¿Sí o no? Sí. Listo. Entonces efectivamente Sí, acabamos de solucionar ese ejercicio. 14,04 metros. Bien, entonces vea, todo parte de implementar bien el teorema de Pitágoras. De ahí en adelante es la destreza que usted tenga en la aritmética, en el álgebra y en el manejo de la calculadora. Nada más. Listo, nada más. Es entender desde dónde parte, desde dónde se parte, cómo hacer un modelo o una ecuación para poder empezar a llegar a una solución. Listo. Una pregunta bastante capciosa porque necesito que sí o sí lleguen a lo que a la respuesta que voy a hacer. A ver, en el siguiente ejercicio que ya está clarísimo qué es lo que hay que hallar, ¿no? Ahí está la variable, perdón, la incógnita. Pregunta: ¿en ese ejercicio es necesario aplicar el teorema de Pitágoras? No, profe, para nada. No, señor. No. O sea, no hay que hacer nada, es como solo tener ojos y ya. Ok, listo. Solo tener ojos. Ok, voy a cambiar algo porque así está muy sencillo, ¿no? ¿Cuánto da X? Ese ejercicio tiene que tener razones trigonométricas. 1,20. 1,20, ¿cierto? 1,20. 1,20. Lo mismo es. 1,20. Es la mitad de la otra parte. Es la mitad, ok. Bueno, necesito saber si ustedes llegaron a ese razonamiento de manera correcta o simplemente o sea, es como decirlo al pinochazo o bueno, con mucha suerte. A ver, ¿por qué es 1,20? Yo. Sí, señor Castañeda. Porque la altura total es 3 metros y hay un hombre puesta a mitad que mide 1,5. Si para ese punto es la mitad de 3 metros y dice que hasta ese punto es 1,20, significa que pues la otra mitad es lo otro debe medir por igual, la Sí. otro 1,20. Sí, señor, efectivamente. Entonces, a partir de este problema tan sencillo, porque los elementos lo hacen ver sencillo, dese cuenta que la altura del faro es de 3 y la altura de la persona es la mitad de 3, 1,5, ¿cierto? Entonces, párese donde se pare la persona, siempre las distancias se van a dividir en dos partes iguales, tanto la distancia del señor al faro como la distancia del señor a la punta de su sombra, ¿cierto? Porque estamos hablando es como de la sombra, ¿no? Entonces, efectivamente, CX es 1,20. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo cambio esta vaina? Y ya no es 1,5, ya no es 1,5, sino voy a colocarle 1,9. Vamos a ver si lo puedo cambiar. Razones trigonométricas. Razones trigonométricas. Ya no es 1,5, ojo, es 1,9.
Profe, lo complicó a nivel extremo, ¿no? Pues esa era la idea, ¿no? Esa era la idea. Pues ahorita igual les Por muestro, les muestro ahorita cómo podría hacerse cuando es 1.5 a partir de la teoría que ustedes deben saber, porque ya vieron este tema. Es que imagínense que... Razones trigonométricas. No, mi hermano. No son razones trigonométricas. A ver. Regla de 3, ¿no? Ayer. Regla de 3. Esa regla de 3 hay que aplicarla de alguna manera. Porque si efectivamente una regla de 3 sale de proporciones, ¿no? Cuando ustedes se dieron cuenta que la persona medía la mitad del faro, empezaron a calcular las distancias No, yo hacia sí. abajo. Sí, señor, cuénteme. Entonces sería, si para este punto, o sea, si 3 metros hasta ese punto equivale a 1,20, entonces desde 1,9 hasta el fin, ¿cuánto daría? Sí, señor. Pero ahí tendríamos que agregarle alguito más. Porque es 3, no solo a 1,20, sino es 3 a todo este lado. Pero efectivamente lo que usted acaba de decir es lo que hay que hacer. Vean, yo les voy a ordenar las ideas. Ustedes en algún momento de noveno, ya sea con Germán o ya sea con la otra profe o con el que hayan estado, tuvieron que haber visto algo que se llama semejanza de triángulos. Y no solo eso, sino también tuvieron que haber visto algo que se llama teorema. De Tales. Sí, señor. Teorema de Tales. ¿Cierto? El teorema de Tales le dice a usted que si usted tiene, vea, si usted tiene dos rectas paralelas, vea, dos rectas paralelas que se cruzan con otras dos rectas secantes, se van a empezar a generar segmentos proporcionales, o sea, se van a empezar a generar proporciones, ¿cierto? Proporciones. Entonces estamos hablando de proporciones de segmentos. Ojo con esto porque también esto se puede confundir o se puede mezclar con lo que es la congruencia de triángulos. Vea, todos de acuerdo que aquí hay dos triángulos, ¿sí o no? Hay dos triángulos, uno acá y otro acá. Esos dos triángulos son semejantes. Entonces tenemos un triángulo y voy a colocar el otro triángulo por acá un poco más grande. Si son triángulos semejantes, eso significa que los ángulos, todos los ángulos son congruentes, ¿no? Todos los ángulos son congruentes, es decir, si aquí vale alfa, aquí también. Si aquí vale beta, pues aquí también. Si aquí vale tita, pues aquí también. Eso es una de las cosas que se generan, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos que esta base se genera de la misma manera que esta otra. Estas dos rectas son paralelas y digamos que esta hipotenusa también se genera de la misma manera. Entonces tenemos dos triángulos semejantes. Ahora, como son semejantes, podríamos empezar a generar proporciones. Vea, aquí esto mide 3. ¿Cuánto mide esto acá? 1.5. 1,9. 1,9. Listo. 1,9 eso. Bien, pregunta, ¿cuánto mide esto acá? No sabemos. Pero ahí dice 1,20. No, aquí ¿cuánto mide esto? X. 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 O sea, ¿cuánto mide de aquí a acá? Ahora, ¿cuánto mide de aquí? 1,20. ¿Cómo? 1,20. 1,20. No. X más 1,20. 1,20. Muchísimas gracias. X más 1,20. Listo. Entonces ahí tenemos, digamos que un sistema de semejanza de triángulos. ¿Por qué es un sistema? Porque ya tenemos todo lo necesario para poder generar esa regla de 3 que Erwin dijo. ¿Listo? Ahora sí, Erwin, ¿cómo quedaría la regla de 3? Si 3 es igual a 3 metros, es igual a 1,20 esto X, entonces 1,9 Listo, sí, perdón. Ahora sí, si 3 metros son iguales, pues son compatibles a X más 1,20, entonces 1,9 es igual a X. Ok, perfecto. Ahí está la regla de 3. Efectivamente estamos generando proporciones porque son dos triángulos proporcionales, dos triángulos semejantes, se generan proporciones. Entonces uno dice 3, o usted podría entenderlo así, vea. La altura del triángulo grande es a la base del triángulo grande
como la altura del triángulo pequeño es a la base del triángulo pequeño, ¿cierto? Estamos hablando de proporciones. ¿Listo? Aquí se generó lo que siempre estamos tratando de encontrar, una ecuación. Esa ecuación, ¿cuántas incógnitas tiene? 2. Una. Una sola. Una, ¿cierto? Es una porque pues es la misma x. Entonces es una ecuación con una incógnita, por lo tanto debe ser posible, por lo menos esta ecuación, debe ser posible despejar x, ¿no? Despejar x. Entonces voy a colocarlo otra vez. 3 es a x más 1,20 como 1.9 es a x. ¿Listo? Para poder despejar, lo primero que debemos hacer es quitar los denominadores, o sea, todo lo que está dividiendo, pasarlo al otro lado a multiplicar, ¿cierto? Es como pasarlo aquí, como hacer un cruce, ¿no? Un cruce acá. Entonces eso nos quedaría algo así como x pasa aquí a multiplicar, entonces quedaría 3x es igual, dejamos el 1,9 y el que pasó a multiplicar es todo esto, ¿no? X más 1,20, ¿cierto? Y pues acá ya todo es muy sencillo, ¿no? O sea, hacer la distributiva, entonces quedaría 3x es igual 1,9 por x, entonces sería 1,9x. ¿Me ayudan con esta multiplicación? 1,9 por 1,2. ¿Aló? 2,28. 2,28. 2,28. Perfecto. Listo. Y ahora pues dejar las x a un lado, los números al otro. Entonces vamos a pasar las x acá. Quedaría el 3x quieto. El 1.9 que está sumando pasa a restar. Y eso nos daría 2,28. 3x menos 1.9x, eso sería 1.1x, ¿no? 1.1x. Igual a 2,28. ¿Qué faltaría? Pasar ese 1,1 a dividir porque está multiplicando la x. Correcto, pasar Sí. el 1.1 a dividir. Entonces aquí quedaría 1.1. Bien. Ahora, ¿cuánto nos dio eso? 2,07. Uy, eso casi Bueno, no yo- 2,072727273. de la ley. 2,07. Listo. Entonces, des en cuenta que acabamos de encontrar este x. Y ya cuando no se genera la proporción de 1 a 2, pues efectivamente tiene que verse afectada la sombra, ¿no? Una persona con mayor sombra pues va a proyectar una sombra mucho más larga. Entonces acá x es 2,07 metros, ¿no? Bueno, todo esto lo estamos viendo por alguna razón y es poder recuperar todo lo que hemos visto acerca de triángulos, ¿no? Poder recuperar todas esas enseñanzas y entender que existen más herramientas, no solo el teorema de Tales, que el teorema de Tales, acuérdese que es a partir de dos rectas paralelas, ¿cierto? Dos rectas paralelas y otras dos rectas que intersectan. Entonces a partir del teorema de Tales uno podría decir, por ejemplo acá, que si esto mide A, que si esto mide A y esto mide B, ¿cierto? Ah, bueno, nos faltaría otra recta paralela. Por acá podría ser. Y que si esto mide C y, y si esto mide C y esto mide D, entonces usted podría decir que C es a A como D es a B. ¿Se acuerda? Todo eso usted lo puede empezar a revisar, ¿no? Todo eso usted lo puede empezar a revisar porque esto es lo que le va a permitir a usted poder entender mucho mejor los ejercicios que vienen o algunos otros que vamos a ver más adelante en los otros periodos. Todo eso hay que recuperarlo, ¿listo? Y no dejarlo perder. Teorema de Tales, semejanza de triángulos, teorema de Pitágoras, desigualdad de triangular, teorema fundamental del triángulo, todo ese tipo de cosas son interesantes e importantes saberlas, ¿listo? No dejarlas perder. Bueno, y ya para finalizar, Otro ejercicio, mi estimado profesor. ¿Cómo, perdón? Otro ejercicio, mi estimado profesor, por favor. Sí, correcto. Hacia allá vamos. Tengo este ejercicio en donde
prácticamente es claro qué es lo que hay que hallar. Listo. Entonces, según lo que usted ve ahí, ¿qué es lo que hay que hallar? X. 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 Ok, X. Hay algo que le hace falta al ejercicio de ser explícito con que este ángulo es de 90. ¿Listo? O sea que es un triángulo rectángulo. Entonces, nuevamente pregunto, ¿cuántas incógnitas hay? Una. 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 Bien. Una X. Una. Una, sí, correcto. Es una sola. Ahora, ¿cómo hacemos para sacar una ecuación con una incógnita a partir de estos datos? ¿Cómo sacamos una ecuación? Profesor, es difícil. ¿Podríamos hacer números semejantes? Ok, ojo que yo les estoy mezclando No. todo, ¿no? En este ejercicio no hay necesidad de aplicar teorema de Tales ni triángulos semejantes. Volvemos a la aplicación del teorema de Pitágoras, ¿sí? Tengan en cuenta que todas esas herramientas usted las tiene en su cabeza, pero yo no voy a estar siempre para decirle se aplica tal otra. Usted tiene que sacar de su propia cabeza. Pues igualamos a 0. ¿Cómo? Igualamos a 0 para hallar las X. Igualamos a 0 para hallar las X. A ver, ¿cómo podría ser eso? Tendría de pronto algo de razón siempre y cuando el fundamento funcione. ¿Por qué se igualaría a 0? ¿O de a dónde sacamos esa igualación a 0? Porque en algún momento sí vamos a tener que igualar a 0, pero todavía no es el momento. Primero tenemos que sacar la ecuación. O sea, hacer el pitagorazo. Hacer el pitagorazo, eso es lo que les estoy pidiendo. Hacer el pitagorazo. ¿Listo? Entonces, yo necesito que cuando ustedes estén en un pitagorazo y en donde tengan varias variables, utilicen siempre que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Apliquen siempre este pitagorazo cuando haya una variable o una incógnita y para poder revisar hacia dónde es mucho más sencillo despejar la variable. ¿Listo? Entonces, apliquen este pitagorazo acá. ¿Cómo queda? 2x más 4 sería raíz de 2x más 2 al Listo. cuadrado más 2x. Ok, listo. Ya entendí. Listo, póngale cuidado. Lo que dijo Joseph es la hipotenusa, o sea 2x más 4 al cuadrado es igual a la raíz de 2x más 2 al cuadrado más 2x al cuadrado. Listo, 2x al cuadrado. Pregunta. Tenemos en un lado x dentro de una raíz y en otro x por fuera de la raíz. Entonces, ¿se complica el asunto dejándolo así o mejor lo dejamos así? Vea, no es que la quite por quitar, ¿no? O dejamos así el teorema. Acuérdese que se puede trabajar y por eso les dije que era mejor trabajarlo así. La hipotenusa al cuadrado era igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado, ¿cierto? Entonces es mucho más sencillo despejar la x desde acá o desde la raíz. Desde ahí, ¿listo? Desde ahí. O sea, si no quieren responder es desde ahí. La raíz lo complejiza todo porque hay una x por fuera y hay otras x por dentro, ¿sí? Entonces, de aquí en adelante, la idea es poder despejar x. ¿Cuál sería el siguiente paso? Sería pues lo de las potencias. ¿Para el cuadrado? Y las potencias en las paréntesis. Las potencias sería multiplicar perfecto. lo de adentro. Ya, fácil. Ok, entonces, se llama binomio al cuadrado, ¿no? Uno se llama binomio al cuadrado y el otro se llama trinomio cuadrado, perfecto. Este es un binomio cuadrado. 2x más 4 elevado al cuadrado. Es un binomio al cuadrado. Entonces acuérdense que esto se genera como
el primer término al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿no? Más el segundo al cuadrado. ¿Listo? Ese es el esqueleto que se aplica. Voy a colocarlo aquí de manera general, vean. De manera general, o sea, si fuese por ejemplo A más B. Entonces el primer término al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿quién me dice cómo queda el primer binomio? Cuatro x al cuadrado. Sí, No. sí, Cuatro x al cuadrado más, vea, póngale cuidado. 2 veces esto por esto, o sea, 2 por 2 por 4. ¿Cuánto es eso? 16x. 16x, listo. Más Más 16. Más 16, correcto. Vea, así de fácil es, vea. Primer término al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, 16x, más el segundo al cuadrado, 16. Listo. Va por ese lado, el lado izquierdo. Ahora, aquí tenemos otro. A ver, ¿cómo queda? 4x al cuadrado más 8x Correcto, más 8x más 4x más 4, ¿cierto? Más Más 4 4. solito porque es 2 al cuadrado. y más 4. Listo. Este sí ya no es un binomio al cuadrado, ya es solo un monomio al cuadrado. ¿Cuánto da 2x al cuadrado? 4x al cuadrado. Más 4x al cuadrado. Perfecto. Y términos semejantes, ¿no? Términos semejantes, las x a un lado, ¿cierto? Todo eso, ¿no? Ahora Entonces, ahí ya va tomando como forma, ¿no? Ahí ya va tomando como forma. Entonces vamos a pasar, diga usted, todos los términos acá. Todos los términos, porque es que no solo nos van a quedar x, sino también x al cuadrado. Entonces aquí es donde viene lo que dijo el señor Peña. Hay que igualar a 0. Pasar todos los términos a un lado. Entonces vamos a pasar todo esto acá. Entonces como pasamos todo a la derecha, esto sigue igual, esto sigue igual, esto sigue igual, esto sigue igual, y esto sí cambia, vean. Menos 4x cuadrado más 16x más 16. ¿Listo? Términos semejantes, exacto. Entonces, términos semejantes, tengo por acá, uy, espere que se me fue. ¿Profe, no son menos? Sí, profe, ¿no sería menos? No, y se me fue otra cosa Menos también. 10. Algo también se me perdió, espere. Profe, ¿no le faltó el elevado en la X? Sí. En el 4X. Sí, eso es lo que yo estaba revisando. ¿Dónde está? Este, ¿no? Sí, efectivamente. Aquí va 4x al cuadrado. Aquí. O sea, importantísimo el orden, todo, ¿no? Estar muy atentos de todo porque o si no, de ahí en adelante queda mal. Listo, efectivamente todos pasan aquí como menos. Y ahora sí, términos semejantes. Tenemos, por acá tenemos uno con este y con este. ¿Cuánto dan esos tres términos al operarlos? 12. 4x al cuadrado. 4x al cuadrado. 4, ¿cierto? Porque es que aquí hay 4 más 4, 8 y 8 menos 4, 4, ¿cierto? Entonces quedaría 4x al cuadrado. Bien, otros términos semejantes. Entonces por aquí tengo uno y por acá hay otro. Vean. ¿Cuánto dan esos dos? Menos 8x. Menos 8x, perfecto. Y por acá tenemos otro, vea, este con este. Menos 8. ¿Cuánto? Menos 8. No. Espere, no. ¿Cuánto da? Más 4x. Menos 12. Menos 12, ¿no? 4 menos 16. 4 menos 16 es menos 12. Ah, sí, menos 12. Perdón. Menos 12. Perfecto. Ya tenemos ahí. Ahora, voy a dejarlo hasta ahí porque de ahí en adelante usted ya sabe qué es. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Trinomio cuadrado. Trinomio. Ah, no, perfecto. No. ¿Cómo se le conoce a este tipo de ecuaciones? Trinomio de la forma, no sé, qué pena. Pero ¿cómo se le conoce a este tipo de ecuaciones? Trinomio. Función cuadrática. Cuadrática. Trinomio de la forma A al cuadrado más b. Que tiene Una función cuadrática. O sea que esto se puede solucionar porque es una cuadrática igualada a 0. O sea que se puede solucionar por dos partes. Por menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. ¿Cierto? Esa es una forma de solucionarlo. O la otra forma es factorizando. ¿Se acuerda? Factorizando.
Entonces, lo que a usted le quede mejor y al final va a obtener X. ¿Listo? Ahí va a obtener X y se acaba el ejercicio. Ojo, todo esto será para poder revisar todo lo que necesitamos. Vea, es lo mínimo que le estoy pidiendo para poder entender trigonometría. Entonces no estamos hablando de cualquier cosa. Es lo mínimo que usted debe saber para poder entender trigonometría de aquí en adelante. ¿Listo? Les dejo ese ejercicio de tarea, bueno, para que ustedes lo hagan como práctica y la próxima clase me dicen cuánto les dio X. ¿Vale? Ok. Listo, chicos. Entonces espero que descansen, que estén muy bien. No sé si tienen alguna pregunta y si no, nos vemos mañana. Chao, profe. Bueno, No, profe, muchísimas gracias. Chao, profe, muchas gracias. a ustedes que estén muy No, bien. profe, gracias. Bueno, hasta luego. Que estén bien. Chao. Chao, profe. Chao, Lin. Chao. Chao.